Hola, hola, hola. Ya estamos grabando ya, por si acaso, en el Camtasia. Así que, em, ¿cómo han estado? Ya pudieron instalar el software, pudieron digerir un poco lo que vimos ayer. Buenas tardes. Em, no he subido el vídeo a YouTube, lo voy a subir, lo voy a dejar subiendo ahora mejor. Lo voy a dejar subiendo ahora. Subir video. Vamos a venir aquí a IEP. Estoy casi con la evaluación. Me pidieron una rúbrica, la mandé y ya estamos casi ya. Me la aprueban y la hacemos. Esta es la clase 10. Ya esta la vamos a subir al YouTube mientras trabajamos. Ya hay que esperar que suba. ¿Y qué te falta? ¿Qué nos puede arreglar? ¿Lo de la biblioteca? ¿Pero instalaste la biblioteca o no? Las que había que descargar. Pero es que hay que descargarlas, po. Si no puedes hacer eso, si no puedes instalar la biblioteca, nunca se te va a arreglar, pues. Si tienes que instalar la biblioteca porque te falta la biblioteca. Entonces tienes que descargarla, como dijimos ayer. Luego las instalas y luego las cargas. ¿Ya? Bien. Entonces habíamos revisado esta pestañita, ¿no es cierto?, de opciones. ¿No es cierto? Esta pestañita aquí de opciones. Como te decía, bueno, tú tienes que descargar esa biblioteca y después tienes que cargarla aquí, ingresando a la ruta que dijimos en clase ayer, que había que seguir para llegar. Que era disco local C, program data, Autodesk, pues RVT 2020, template. Y ahí las tienes. Ahí están todas las templates. Pero si no las descargas no las vas a poder cargar nunca. Entonces lo primero es descargarlas. Ahora no, tú pones no pude. ¿A qué te refieres con no pude? ¿No has podido porque no has tenido tiempo o no has podido porque algo te la gana? En el sentido de que cuando le pones descargar no te descarga o tienes un problema con el computador. Porque el no pude es muy amplio. Yo no he podido arreglarlo del Revit. Es como demasiado amplio, ¿cachai? Por lo general, cuando me preguntan a mí, no sé, pues me mandan correos preguntándome, me describen el problema, profe, hice esto, mire, me tiro un error. Entonces así yo puedo ayudar a la persona, ¿cachai? Pero si tú eres así de genérico, no te puedo ayudar. ¿Cachai? Por eso tengo que saber qué has hecho o qué has intentado hacer para arreglar tu problema, para luego ver qué podemos hacer para poder solucionarlo. ¿Ok? Ya. Entonces, sigamos. Pero es que te estoy diciendo, Edson, que tienes que descargar las bibliotecas. Ese es tu problema. Tienes que descargarlas y tienes que instalarlas. Si no haces eso, nunca te van a aparecer las carpetas. ¿Entiendes o no? Tienes que descargar la biblioteca, según lo que vimos ayer en clases. Tienes que instalarla. Y ahí, una vez que tú instales, claro, pero es que tienes que hacerlo, pues, tienes que seguir lo que yo voy diciendo, porque si no, no te va a resultar. Es decir, o sea, obviamente te aparecen dos carpetas. Ya, si te aparecen dos carpetas en templates y tú te metes a esas carpetas y no están las templates, tienes que cargarlas, tienes que instalarlas. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes que meterte aquí al Google y tienes que, lo que hicimos ayer, y tienes que buscar. ¿Cómo era?
templates Revit 2020. Pum. Tienes que meter aquí. Tienes que venir acá abajo al final. Descarga esos dos archivos, los instalas y después tienes que cargarlas. Después tienes que cargarlas en File Locations, siguiendo la ruta que dijimos. Y coloca el C, Program Data, Autodesk, RVT 2020, Templates. Y ahí te van a aparecer. Cuando tú pinches aquí te van a aparecer todas las... Pero primero tienes que instalarlas, ¿ya? Bien, entonces, vamos a venir aquí a la pantallita, vamos a poner nuevo. Y en nuevo vamos a elegir, vamos a partir con una plantilla de arquitectura. No, de estructura, partamos con una de estructura, ¿ya? Recuerden, nunca partir con una plantilla que diga none, nunca. Y bueno, si partimos con una de construcción, vamos a tener un archivo mucho más pesado que si partimos con una de arquitectura o si partimos con una de estructura. Creo que el más liviano es el de estructura, porque tiene pocos elementos. Vigas, muros, pilares, losa y sería. Y un par de cosas más. En cambio, el de construcción trae todas las especialidades cargadas, ¿cachai? Entonces vamos a partir con el de estructura. Entonces vamos a poner nuevo, aquí, nuevo. Y vamos a poner Structural Template. ¿Ya? Ahí. Proyecto y vamos a poner OK. Ya, al ingresar a esta plantilla, o sea, al ingresar al proyecto, nos va a mostrar la interfaz de usuario del Revit en realidad. Esta es la interfaz de usuario, ¿ya? Entonces, acorde al documento que yo les subí, vamos a ir repasando eso. Entonces voy a abrir el documento que yo les subí acá. Vamos a abrir el documento que yo les subí acá. Recursos y evaluaciones. Este era bibliografía. Y iniciando con Revit. ¿Ya? Entonces principalmente lo que vamos a hacer va a ser repasar la interfaz de usuario. Entonces ya vimos todo el menú opciones, ¿no es cierto? Esto lo vimos. Ya, y ahora vamos a creamos un nuevo proyecto, ¿no es cierto? Y llegamos a esto. Ya, fíjense ustedes que yo les voy a dar algunos nombres que quiero que ustedes se aprendan. ¿Ya? Algunos nombres para no estar después, cuando yo les diga vamos a la barra de propiedades, ¿no? ¿Cuál es la barra de propiedades? O vamos a la View Control Bar, ¿cuál es la View Control Bar? O sea, esas cosas vamos a tener que aprenderlas desde ahora, ¿cachai? Entonces, vamos a tener que lo que está acá al lado, esta parte de aquí, ahí, hasta ahí solamente, eso, es la paleta de propiedades. Así la vamos a llamar nosotros. Paleta. Todo esto está en el documento, por si acaso. Después, esta de abajo va a ser la Project Browser o navegador de proyecto. Navegador de proyecto. Esta acá abajito, uy que no se ve, no alcanzo a ver acá, a ver. Esta de aquí abajito, esa es la famosa View Control Bar o barra de control de visualización. Barra de control de visualización. Y esto que está acá arriba se va a llamar Ribbon. Ribbon. Así se llama, de hecho. Se llama Ribbon. ¿Ya? Pero mira, lo más importante que hay que saber es que en la Ribbon nos vamos a mover entre las distintas especialidades, arquitectura, estructura, que esto en realidad van a ser las herramientas que vamos a tener para modelar acá. Para hacer cosas dentro de Revit. Pero
para ver las propiedades de estos elementos que vayamos modelando, vamos a tener la paleta de propiedades. ¿Ya? Aquí van a estar todas las propiedades de todos los elementos que modelemos. Luego, para movernos entre las distintas vistas, planta, elevación, 3D, sección, una vista de plano, etcétera, vamos a ocupar el navegador de proyectos. Y para controlar la visualización del proyecto, vamos a usar la barra de control de visualización. Ya, esta barra de control de visualización es algo básico en realidad. Porque Revit en realidad siempre trae como cosas recomendadas. Por ejemplo, como les digo yo, si ustedes crean uno nuevo en base a una plantilla de estructura, les va a mostrar un archivo que está seteado para trabajar en estructura. Esta View Control Bar también trae niveles de visualización básicos, pero que nos van a permitir visualizar el proyecto a lo largo que vayamos modelando de una forma adecuada. Entonces es muy potente esto porque yo le puedo dar una vista realista sin tener que renderizar, por ejemplo. O le puedo dar una vista con sombras sin tener que trabajar con las sombras. ¿Me entiendes? Entonces en ese sentido, las vistas rápidas de Revit que están en esta View Control Bar, donde podemos modificar la escala, todo lo que tiene que ver con visualización aquí, es súper potente para poder trabajar. ¿Ya? Bien, la paleta de propiedades la vamos a tener que ir abordando de a poquito porque es bien densa y el Project Browser también. ¿Ya? Entonces lo que vamos a partir, antes de meternos en propiedades, Project Browser y en la View Control Bar, vamos a partir explorando la Ribbon, que son las herramientas de modelación, que en realidad se van a dar cuenta que es lo más fácil, porque lo más fácil en Revit es modelar. Lo más difícil es llegar a una visualización adecuada para poder entregar un proyecto. Y eso se logra modelando y además controlando parámetros de propiedades, generando vistas adecuadas para poder mostrar la información y manejando un poco la visualización desde la barra de control de visualización o desde el View Control Bar. Entonces esto es lo más complicado en realidad. Lo que ya tiene que ver con modelación es más simple. Bien, entonces fíjense ustedes que acabamos de estar en el proyecto nuevo y nos muestra que estamos en el nivel 2. ¿Ya? Bueno, eso es por defecto. Ya, entonces antes de partir explorando las pestañas de modelación, que son arquitectura, estructura, acero, sistemas. Estas son las principalmente donde yo modelo. Aquí puedo modelar muros, un muro arquitectónico o un muro estructural. Yo le decía el WAA y WAE que lo veíamos ayer. Tenemos las puertas, tenemos las ventanas, tenemos componentes, columnas, techos, cielos, pisos, muros cortina. En estructura tenemos viga, muro estructural, columna, pisos, reticulados de viga, reticulados diagonales de elementos verticales. Tenemos sistemas de vigas, tenemos conexiones, tenemos zapata aislada, tenemos zapata corrida, tenemos losa. En el fondo vamos a ir viendo que todos los elementos estructurales de los que nosotros ya hemos conversado están aquí. Están disponibles como elementos individuales. En acero aquí tiene que ver con conexiones, con soldaduras. Y en sistemas tiene que ver todo lo que es, esta parte de acá es mecánico o lo que tiene que ver con aire acondicionado, ¿cachai? Lo que está aquí tiene que ver con equipos de aire acondicionado, equipos de calefacción, equipos de bombas de calor. Toda esta parte de aquí es como aire acondicionado. Después, este apartado de acá es sanitario. Cañería, fitting, llaves de paso, válvulas, artefactos sanitarios, sprinklers, que es la red de incendio. Y lo que está de aquí para acá es eléctrico. Entonces, en estas 4 pestañas tenemos todos los elementos que vamos a usar para modelar. Y específicamente en la pestaña de estructura tenemos todo lo que vamos a modelar para un proyecto estructural. Y en arquitectura tenemos todo lo que vamos a modelar para un proyecto arquitectónico. ¿Se fijan? Ya, y luego tenemos estas pestañas de acá que son Insert, con las que vamos a trabajar con cada uno de estos elementos para poder modelarlos. Anotar, que es para poder darle nombre a estos elementos. Analizar, que es para poder hacer análisis, que no lo vamos a ver porque no nos interesa analizar. Massing and Site, que tiene que ver con la topografía y el emplazamiento. Collaborate, para trabajo en equipo. View, vista, para controlar niveles de visualización. Manage, para poder, o gestionar, que es para poder gestionar distintas cosas como las unidades de proyecto,
como parámetros de proyecto, la información del proyecto, unidades, ubicación del proyecto. Luego tenemos add-ins, que son como, vienen a ser como plugins, ¿cachai? Como softwares, o sea, como rutinas, son como mini programas que uno puede cargar dentro de Revit. Después tenemos quantification, que tiene que ver con cubicar. BIM Interoperability Tools, que no tengo idea para qué sirve. Y modificar, que también es una pestaña atingente a todas estas de acá. Entonces, para poder partir de forma ordenada, vamos a partir primero, vamos a revisar Manage, la pestaña Manage, ¿ok? Lo primero. Entonces, lo primero que vamos a revisar acá es la pestaña Manage o Gestionar. Entonces vamos a revisar la pestaña Manage o Gestionar, ¿ya? Esta pestaña tiene por objetivo englobar parámetros relativos a los metadatos del proyecto, es decir, ubicación del proyecto, altura, metros sobre el nivel del mar, propietario, unidades del proyecto, además permite gestionar la calidad del archivo con el que estamos trabajando, peso en megabytes, revisar si el archivo está o no corrompido, etcétera. Pero es que creo que sí está bien, pues sí, pasa eso por el antivirus. Pero tienes que hacer esto, mira. Tienes que hacer esto, mira. Tienes que apretar botón derecho, eso también lo vimos ayer, y le pones guardar enlace como. Y ahí tú lo guardas. Le pones guardar, te va a aparecer un mensaje acá, pinchas la flechita y le pones guardar. Y ahí te lo descargó. Después ahí botón derecho, guardar enlace como, guardar, te va a aparecer ese pequeño warning, apretamos ahí y le ponemos guardar. Vale. Ya. Entonces, yo les decía que sí, pues esta pestaña permite gestionar en realidad todo lo que tengamos en el proyecto. Permite gestionar los datos del proyecto, como los propietarios, ¿cachai? La ubicación. Permite gestionar las unidades en las que voy a trabajar. Permite gestionar la calidad del archivo con la que estamos trabajando. A veces los archivos en Revit se corrompen. Y a veces pasa que uno tiene un archivo que anda lento y que pesa, por ejemplo, no sé, 1 gigabyte. Y usted mira y el archivo tiene pocas cosas, no se ve tan pesado, corre mal, anda lento. Bueno, a través de la pestaña Manage nosotros podemos arreglar esto, podemos revisar si es que realmente es 1 giga el peso del archivo. Ya, porque ahí les voy a explicar un poco, pero se pueden gestionar estas cosas, también se puede revisar la calidad de la pega que estamos haciendo. ¿Qué más permite hacer? Permite también gestionar, esta pestaña también agrupa también, agrupa em, mejor dicho, la gestión de los elementos de detalle, como líneas, achurados. O sea, aquí yo puedo definir una línea determinada para poder trabajar, un grosor de línea, o sea, no grosor, un estilo de línea para poder trabajar, un achurado, ¿no es cierto? Todo eso se gestiona desde aquí, desde Manage. Entonces vamos a ir revisando botoncito por botoncito. Primero podemos gestionar los materiales, es decir, si yo pincho ahí donde dice materiales, ¿cachai? Puedo acceder a ver todos los materiales disponibles que tengo y puedo crear algunos más. ¿Ya? Esto lo vamos a ir viendo más en detalle después, pero puedo gestionar los materiales, ¿no es cierto?, que yo tengo acá. ¿Ya?
Porque si yo pincho acá no lo estoy asignando, sino que lo que puedo hacer yo es pescar este material, borrarlo o duplicarlo o cargar un material nuevo. Todo eso se ve de aquí. Manage, gestionar. O sea, acá puedo gestionar los materiales. Puedo gestionar el estilo de los objetos, de todos los objetos. Por ejemplo, las columnas que se vean de color morado o color rojo, naranjo, lo que sea. Los elementos de anotación, por ejemplo, las cotas, las dimensiones, por ejemplo, bueno, esto es una anotación. Los ejes, por ejemplo, las cabezas de los ejes, uno puede modificarlo desde acá. Después, analítico no nos vamos a meter porque tiene que ver con el cálculo estructural. Y también nos permite gestionar la visualización de los objetos que vamos a importar como archivos DWG de AutoCAD que los vamos a traer al Revit y los vamos a poder gestionar desde acá, ¿ya? Desde aquí. Los snaps permite gestionar el tema de los snaps, lo mismo que el AutoCAD, el end, el punto final, punto medio, perpendicular, ¿no es cierto? Acá. La información del proyecto, el nombre de la organización, la descripción, el nombre del edificio, el autor, parámetros energéticos, parámetros para calcular, estas dos nos ocupan por lo general, y después acá tenemos fecha de emisión del proyecto, estado del proyecto, propietario, dirección, nombre del proyecto, número de proyecto. Estos datos sirven mucho porque yo lleno esta cajetita de datos acá y después las viñetas se me van a llenar automáticamente con esta información. Entonces es muy importante que digamos algo, que en Revit toda la información relativa a parámetros, propiedades, aquí cuando hablo de propiedades, por ejemplo, longitud, masa, no sé, etcétera. Todo esto se puede luego llamar desde distintas ventanas para poder usar esa información. O sea, ustedes, por ejemplo, aquí cuando ustedes coloquen, aquí vienen acá y colocan Project Information y colocan acá, por ejemplo, el nombre del cliente, Juanito Pérez. Después ustedes cuando hagan la viñeta no van a tener que escribir en la viñeta, si son 20 planos, no van a tener que escribir en los 20 planos Juanito Pérez, Juanito Pérez, Juanito Pérez, sino que usted simplemente va a llamar este parámetro y todos los parámetros de cliente se van a llenar con el nombre de Juanito Pérez. ¿Cachai? Entonces, en ese sentido es mucho más efectivo. Entonces nos vamos dando cuenta que a medida que vayamos trabajando con este software vamos a ir completando estas cosas para después irlas usando, ¿ya? De forma eficiente. Tenemos parámetros de proyecto que no lo vamos a ver ahora. Tenemos parámetros compartidos que tampoco lo vamos a ver ahora, porque estos son ya avanzados. Y después tenemos parámetros globales que tampoco lo vamos a ver ahora, porque todo lo que tiene que ver con parámetros es algo que lo vamos a tener que ir viendo así muy de a poco, porque se pone muy denso en algún momento. Tenemos otro botoncito que es este Transfer Project Standard. Este es muy bueno, este papelito, este botoncito. Porque si yo tengo dos modelos abiertos, miren, por ejemplo, voy a abrir un modelo mío que esté un modelo terminado. Por ejemplo, voy a abrir la Casa Silva. Ya, este proyecto está terminado, entonces yo lo voy a abrir. Entonces yo, por ejemplo, lo que yo podría hacer, si a mí me gustó, por ejemplo, me gustó cómo quedó la Casa Silva. Oh, me gustó en este proyecto, está súper bueno, los planos, ¿cachai? Me encantó cómo quedó. Entonces yo quiero que el próximo proyecto tenga la misma gráfica que este. Que tenga la misma gráfica, que tenga los mismos elementos, etcétera. Yo vengo aquí, pongo Transfer Project Standard y me transfiere todas las propiedades del otro modelo a este. Y eso es las visualizaciones, los colores, los elementos, todo. Pero todo queda guardado como en base de datos. Pues no es que me tire el modelo para acá, sino que todos los elementos yo después los tengo disponibles en este modelo. ¿Ya? Eso se logra con Project Standards, Transfer Project Standard. Después tengo otro botón que es súper interesante que es Purge Unused. Es como purgar del AutoCAD, ¿ya? Pero acá en Revit es súper interesante esto y súper importante porque el botón de Purge Unused o purgar lo que no se usa, no sé cómo será en español, pero que sí, sirve mucho porque
los modelos en Revit suelen ser muy pesados. Entonces a veces uno carga catálogos de productos donde vienen 100 elementos y de esos 100 uno utiliza 2. Los otros 98 quedan usando memoria y espacio. Entonces, a veces eso genera que el modelo sea más lento, ¿ya? Entonces, purgando esto, podemos bajar. Por ejemplo, si el archivo pesa, no sé, pues pesa 1 gigabyte, de repente uno lo purga y queda pesando 300 megas. ¿Cachai? Porque estaba lleno de elementos que no estaba usando y que estaban ocupando espacio. ¿Ya? El famoso purge unuse. ¿Ya? Ese. Después tenemos las unidades de proyecto. Este igual es súper interesante. Se setea una vez nomás, pero es interesante porque unidades de proyecto o el comando un nos permite revisar las unidades en las que está seteado el proyecto. Ya, yo en lo personal trabajo en centímetros. Entonces las unidades de mi proyecto quedan seteadas en centímetros. Entonces aquí yo vengo a unidad o el comando un, así un, ya, o entro desde aquí, project units, y yo aquí configuro y le coloco que son centímetros y le puedo definir si con decimales o sin decimales, le puedo poner un símbolo también, que todas las medidas diga 10 centímetros, 20 centímetros, lo puedo dejar sin, puedo ponerle más decimales, puedo hacer lo que yo quiera en realidad. Bueno, yo lo seteo así, centímetros, 0 decimales y sin la unidad, sin el apellido, ok, y el área, por ejemplo, la dejo en metros cuadrados, el volumen lo dejo en metro cúbico, el resto lo dejo igual, ok. Entonces con eso tengo seteada las unidades de proyecto. Después tenemos Structural Settings, que no nos vamos a meter todavía, Map Settings, que no nos vamos a meter, Panel Schedules, que para que sepan son las cubicaciones, que lo vamos a ver más adelante, no ahora. Y aquí me salto a esta llave inglesa, ¿ya? Esta llave inglesa es súper útil porque aquí podemos definir varias cosas que son interesantes a la hora de dar expresión gráfica en el proyecto, ¿ya? Entonces esa llavecita inglesa va a ser donde vamos a setear grosores de línea, grosores de línea, escalas de proyecto, etc. Entonces revisémosla. Entonces en Additional Settings aquí, nosotros primero, mira, vamos a tener primero todos los patrones disponibles que tenemos para achurar, Fill Patterns. Ya, muy interesante mencionar lo siguiente. Fíjense que tenemos patrones de borrador y patrones de modelo. Entonces aquí vamos a empezar a introducir algunos conceptos que después se van a ir tomando sentido. Pero principalmente esto tiene que ver con que cuando yo achuro un elemento con un patrón de borrador o de drafting, lo que ocurre es que este patrón yo lo tengo disponible solo en 2D. Y no lo puedo seleccionar. Y no lo puedo seleccionar. Pero cuando yo ocupo de modelo, lo voy a tener disponible en 2D y en 3D. Y sí se puede seleccionar. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un muro, por ejemplo, y lo achuro con un patrón 2D, por ejemplo, para la cerámica, por ejemplo,
Le coloco que ahí van las líneas de la cerámica, ¿no es cierto? Y lo achuré con un patrón de borrador, drafting. Y alguien me dice, oye, no, pero yo no quiero que esa línea vaya ahí, yo quiero que esa línea vaya ahí. Quiero que vaya ahí la línea. Tú con el patrón drafting no vas a poder correr esa línea para allá, porque no lo vas a poder seleccionar. Pero con el patrón de modelo sí vas a poder seleccionar y correrla, y se va a correr todo el patrón para allá, va a poder rotarla, va a poder seleccionar el patrón de achurado. Seleccionar el patrón de achurado. Seleccionar el patrón de achurado. Por eso yo por lo general ocupo model. Casi nunca ocupo drafting. Siempre ocupo model. Ya, modelo, drafting. Entonces aquí yo, ¿qué tengo? A ver, este es nuevo. No, este no tiene nada, pues este viene con lo por defecto. ¿Qué trae por defecto? Por defecto trae vertical 75, tablero madera ancho, tabla de madera trae, parquet, ladrillo, horizontal, 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 verticales, espigado, cuadrado, 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 bloque. Esto es lo que trae en realidad. ¿Sí? Bien, si nosotros quisiéramos crear uno nuevo, podemos crear uno nuevo. Ahí, donde dice nuevo, ahí, en New Field Pattern. Entonces ahí, con ese nuevo, nosotros podríamos crear uno nuevo. Y le ponemos un nombre y podemos tomar acá. Ya. El tema sí es que aquí Revit es complicado porque para yo cargar siempre va a traer por defecto las líneas paralelas o la línea. Bueno, le voy a poner editar con el lapicito. ¿Cachai? Y no trae muchas más cosas. Entonces, en realidad el patrón de modelo sirve harto para líneas, para patrones así lineales. Si yo quisiera achurar como el hormigón y cosas así, no me conviene achurarlo con modelo porque nunca voy a querer, yo creo que nunca voy a querer tomar un achurado así que está lleno de puntitos, tomar ese puntito y que el puntito vaya ahí, por ejemplo. Eso no ocurre, pero sí con el patrón de la cerámica. ¿Ya? Me esperan un poquito, me están llamando. ¿Aló? ¿Sí, con él? Mira, estoy haciendo clase, ¿me puede llamar después como a las 4? Ya, gracias. Ya. Entonces, por lo general, el patrón de este patrón obedece para líneas, donde requiere que el patrón sea alineado y cosas así, ¿ya? Si lo quiero borrar, aprieto ese, pum, lo borro. Y en el drafting, fíjense que aquí tengo patrones como arena, tengo patrones como. Entonces, principalmente los patrones que requieren de un trabajo especial se van a hacer con model, y los patrones que no requieren de un trabajo especial se van a hacer con draft, ¿ya? Entonces los patrones que requieren de un trabajo especial, como lo son patrones de porcelanatos, cerámicas, que requieren alinearse con respecto a algún elemento, se deben modelar como patrones tipo model. Los patrones que no requieren de un trabajo especial, sino que solo que rellenen una superficie, como lo son los achurados tipo concreto, tipo arena, tipo llenos, estos serán drafts o borradores. ¿Ok? Entonces, en eso se diferencia. Por eso este es un patrón de modelo, porque se puede trabajar con él en 3D, en 2D, etc. Este es un patrón borrador porque solamente se ve en 2D. Entonces fíjense que aquí tenemos así patrones de relleno, te fijas, como yeso, arena, concreto, ¿cachai?
hormigón, madera, todo eso son de relleno. Y los especiales son estos, por los que tienen el parqué en 45, ahí que de repente el arquitecto quiere que el parqué parta en esta esquina, ¿cachai? Entonces uno tiene que alinearlo a esa esquina, y etcétera. Ya, entonces podemos editar uno con el lápiz, crear uno nuevo, borrar o duplicar. En el fondo, yo quiero este mismo, pero que tenga otras dimensiones. Entonces lo duplico, pum, y le cambio el nombre. No, este yo quiero que sea de 80 y le cambio las dimensiones. Ya, otra cosa importante, fíjense que los únicos patrones que yo puedo cambiar las dimensiones son las líneas. Como ese, por ejemplo, puedo cambiar las líneas, 7,5, le puedo poner 8, 9, 10, lo que yo quiera. Pero los patrones especiales no puedo hacer nada. ¿Fija? ¿Por qué? Porque Revit trabaja con unos archivos para los patrones especiales. Revit trabaja con archivos .pat. ¿Ustedes han visto los .pat o no? Cuando vieron AutoCAD, ¿les pasaron los .pat? Chiquillo. ¿No? Ya, preocúpense. No, mentira. No, porque son avanzados, pues, pero es que es como AutoCAD avanzado ya eso. Pero los .pat son los famosos, le voy a poner, los famosos hatch del AutoCAD. Entonces, es súper simple. ¿Para qué los vamos a crear si ya están creados, po? Entonces uno viene aquí a Google, ¿cachai? Y uno pone archivos.pat. ¿Qué es un pad? ¿Cómo se abre uno? ¿Cómo abrir? ¿Qué son los pads? Bla, bla, bla. Y creo, y hay una, bueno, y hay una, si uno busca rutina acá, de repente hay archivos así que los ven, o sea que tú los puedes descargar, que vienen con todos los archivos .pat. Entonces tú los guardas en una carpeta, entonces los archivos .pat son los hatch. Entonces estos archivos se pueden descargar de internet, porque crearlo es súper difícil. Se pueden descargar de internet porque ¿sabían ustedes que son un archivo de texto? Se hacen en un archivo de texto, entonces es más difícil todavía. Eso, los sombreados, po. Buena. Los hatch, los sombreados. Ya, entonces, los .pat se pueden, sí, pues los sombreados son claro, los sombreados. A ver, lo que pasa es que, ojo, es que hay que diferenciar algo, porque los sombreados o hatch del AutoCAD son .pat. Todos son .pat. Lo que pasa es que AutoCAD los trae en una carpeta oculta nomás de su programa. Pero además se pueden crear. Hay programas para crearlos. Yo lo que recomiendo es, si usted quiere alguno que no tenga, que lo busque y lo descargue. Entonces, mira, estos archivos se pueden descargar de internet y luego se cargan en Revit. ¿Cachai? Luego se cargan en Revit. Luego se cargan en Revit. Aquí, donde dice Browse. Browse y yo abro el archivo .pat. No tengo ninguno ahora, pero si usted quisiera uno nuevo acá, usted crea uno nuevo, ¿no es cierto? Si usted le pone Basic, son puras líneas. Entonces uno le pone Custom y después le pone Browse. Y ahí carga el .pat y va a tener el patrón. ¿Cachai? Yo, en los años que llevo de Revit, nunca he tenido que cargar un patrón de algo. Siempre los que tengo bastan, los que están bastan. Entonces esa sería la primera parte de la llave inglesa, Fill Patterns. ¿Ya? Obviamente esos patrones después los vamos a usar para achurar, los vamos a usar para dar texturas, los vamos a usar para un montón de cosas. ¿Ya? Luego tenemos el Material Assets. Ya. Este de acá, yo nunca en mi vida lo he tocado. Que es como para modificar un poco. Es para modificar cómo se va a ver el material. O sea, miento, sí lo ocupo, pero lo ocupo en otra. Es que lo que pasa es que van a darse cuenta después en Revit que yo, por ejemplo, a varias de estas pestañas yo puedo acceder desde otras pestañas también, ¿ya? Desde otras partes. Entonces esta yo la trabajo, pero la trabajo por lo generalmente en la pestaña material. Yo llego a esta misma ventanita y yo modifico acá, modifico el patrón de la cerámica. Eso lo vamos a ver después, si no lo vamos a ver ahora. Ya, pero se puede hacer desde aquí también, desde aquí.
ya que es para trabajar con la textura. Si yo quisiera, por ejemplo, ya, este de acá, ya yo quiero crear, no sé, este de acá, este negrito que estaba, este 4 Diamonds Black. Pum. Aprieto eso, cierro, ahí está. Entonces yo vengo aquí y digo, ya, quiero modificar su patrón, este. Entonces quiero que en vez de que la palmeta, dos palmetas midan 20.32, quiero que cada palmeta mida 20. Por lo tanto, el fragua está midiendo 0.32, entonces ahí uno puede empezar a jugar, a modificar acá, a darle más brillo, menos brillo, a repetirlo, y ahí uno puede ir haciendo patrones súper interesantes. Después uno le puede poner una rugosidad, le puedes poner otro patrón de relieve y le puedes poner una tinta también. ¿Te fijas? Ya, pero eso no lo vamos a modificar ahora porque eso es una pega que vamos a hacer después, en un apartado especial para eso. Ahí tenemos el Material Assets. Después tenemos Analysis Display Styles. Ya, esta cuestión yo nunca me he metido en mi vida, la verdad. Que es como para crear colores. ¿Cachai? Se pueden crear colores también en Revit. Pero yo con los colores que trae Revit no doy más que pagado. El tema sería si de repente, claro, tú quieres crear una pintura para que se vea realista la imagen, tú tendrías que crearla ahí. Pero también vamos a ver que después las pinturas, los pantones se pueden elegir desde otra parte también. Entonces, al final, al igual que los fill patterns, también puedo acceder desde otra parte. Casi todo en Revit es así. Podía entrar desde distintas rutas, podía llegar a esto mismo. Ya, acá podemos gestionar la visualización de la nube de revisión o las revisiones. Las revisiones, ¿cachai? Del proyecto. Que también lo vamos a ver, pero más adelante. Ya, lo que sí me interesa, así como los fill patterns que veamos ahora, el line styles. ¿Ya? Porque estas las vamos a ir viendo a medida que avancemos. Entonces, line styles son el estilo de línea. ¿Ya? Y estas son las líneas que vamos a tener disponibles para poder dar expresión gráfica a nuestra planimetría. Entonces, eso lo voy a anotar. Entonces, el line styles o el estilo de línea, line styles o el estilo de línea, nos va a servir para dar expresión gráfica a nuestra planimetría. Revit trae por defecto muchas líneas de detalle, que así se llaman, líneas de detalle que contienen estos estilos de línea. Pero podemos crear los nuestros. Ya, aquí yo sí me creo los míos. Tengo varios caletas de estilos de línea propios. Entonces, ¿qué pasa acá? Tú abres acá, abre aquí la llave inglesa. Estamos en la pestaña gestionar, llave inglesa. Abrimos ahí la pestaña Line Styles o estilos de línea y tenemos esto. Si apretamos más, son todas estas líneas que Revit trae disponibles. Es decir, nos trae estas líneas que tienen nombre en inglés, el White Lines, que es como una línea gruesa, que mide 5 de espesor, es de color negro y el patrón de línea es sólido, es decir, es continua. Después tenemos, por ejemplo, mira, aquí tenemos una que es Height Lines, que tiene espesor 1, tiene ese color, que es un verde, ese verde, que es el RGB 01660 o 8024078, y es el patrón de línea es trazo. Fíjense ustedes que me dice el nombre del patrón de línea, pero no sé qué es lo que es trazo, porque puede que diga trazo, pero puede que no sea trazo. ¿Me entienden? O sea, aquí me dice que esta línea se llama sólida, pero yo no sé si es sólida. Me dice que esta se llama oculta. ¿Qué será la línea oculta? No tengo idea. Entonces, esta pestaña, Line Styles, se complementa con los Line Patterns o con los patrones de línea. Entonces, además tenemos los patrones de línea o los Line Patterns, Lines Patterns o patrones de línea, donde podremos ver a qué se refiere Revit con cada uno de los estilos de línea que nos muestra disponibles en el Line Styles o en el estilo de línea. O sea, cuando yo me meto aquí y me meto al estilo de línea y dice ahí
dice centro. Chuta, ¿a qué se referirá con centro? ¿Cómo será esta línea? Bien, vengo acá, vengo a Line Patterns o patrón de línea y veo centro. Ahí están los estilos de línea. Entonces estos son los estilos de línea que trae disponible Revit, ¿ya? Que yo tengo disponible para usar. ¿Estamos? Podemos crear uno nuevo. Ahí uno le coloca el largo del tipo, ya. Quiero una dash. La dash es una línea. La dot es un punto. Entonces yo puedo crear una con puros dot, espacio, después dot, después espacio y le puedo poner los largos. El dot y el espacio que sea de 2 milímetros, ese de 2 milímetros, de 1. No, ese no lleva. 2, porque ese es un punto. Después quiero un dash, que es una línea de 5 milímetros. Y ahí voy armando mi patrón. Puedo armar uno. Yo nunca he creado ninguno, ¿eh? Con lo que tengo basta. Pero se puede crear uno. Se puede editar. Este es el trazo holgado. Dash space. Un dash, una línea de 3.175 y un space, un espacio de 6.35. Entonces se repite y te genera esa línea. Podemos borrar y podemos renombrar. Ya, yo nunca he modificado esto, la verdad, pero es lo que trae. Entonces acá vamos a volver a Line Styles y vamos a decir, por ejemplo, Height Lines es esa y es trazo. Es esa. Trazo. Ya. Por lo general yo esto no lo toco, lo dejo tal cual y yo creo las mías propias. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, yo pongo nuevo acá. Yo tengo varias creadas que son las que ocupo para armar los planos de mis proyectos. Por ejemplo, hay una que siempre creo que se llama maquillaje. Yo le llamo maquillar al proceso de ir poniendo líneas de detalle. Le llamo maquillar porque uno como que maquilla el proyecto para que quede bonito. Entonces le coloco maquillaje, por ejemplo. Maquillaje muros, por ejemplo. Ok, ahí está. Entonces el espesor se lo modifico. Por lo general. Y hagamos algo. Lo voy a renombrar y lo voy a poner. Imaginemos que esto es una viga en planta. Vamos a poner viga invertida. Ya, ¿cómo es la viga invertida en planta? Ya, para que no nos demoremos mucho. Yo le voy a poner 2 de espesor. Ah, y eso es lo otro. De repente también uno cuando empieza a hacer esto, uno dice ya 2, le voy a poner ese color de ahí. Como es una viga invertida, tiene que verse segmentada. Entonces voy a usar la segmentada, que no sé cuál es. A ver, la segmentada es. Voy a usar. Tenemos centro derribado, tenemos elevado, voy a ocupar oculto. ¿Viste? Esa oculta. Significa que el elemento va, como va invertido, significa, aquí empieza a hacer sentido lo que hemos hablado un poco, que la viga invertida como no se ve es segmentada. Bueno, Revit trae una línea segmentada para los elementos ocultos. ¿Cachai? Entonces aquí voy a ocupar, si lo que yo les digo no es solamente las cosas que se me ocurren a mí, sino que también tienen que ver con las normativas internacionales de dibujo, técnico y todo el tema. Entonces ahí tengo una viga invertida con un espesor de línea 2. Y ahora viene la siguiente pregunta que a mí me pasa cuando reviso esto por primera vez. Chuta, ¿y el 2? ¿Qué espesor de línea será? ¿0,2? ¿0,3? ¿0,4? ¿El 1 será 0,1? ¿El 3 será 0,3? Ya, entonces para eso, para poder saber qué espesor de línea dar, porque ya sabemos dar el patrón, ¿no es cierto? El patrón lo vemos en el line weight, en el line patterns, o patrón de línea, y podemos tener el patrón. Pero ahora nos falta el espesor. Entonces vamos a poner OK acá y vamos a venir a la llave inglesa y vamos a venir a line weights. Y aquí se abre el line weights, que esto es de acuerdo a la normativa de dibujo técnico. A la normativa internacional de dibujo técnico. Entonces aquí vengo para saber los espesores de línea entonces. Para saber los espesores de línea debo dirigirme a line weights o espesores de línea. Ya, entonces aquí fíjense ustedes que es súper interesante esto porque miren,
Fíjense ustedes que el Revit funciona así. El 1, si la escala es 1 a 10, va a valer 0,18. Si la escala es 1 a 10. Si la escala es 1 a 20, va a valer 0,18. Si es 1 a 50, 0,18. Si es 1 a 100, 0,1. Si es 1 a 200, 0,1. Si es 1 a 500, 0,1. O sea, si yo quisiera, por ejemplo, una línea 0,1, no tengo ninguna. Tendría que crear una que me haga el 0,1 en 1 a 10. Chan. El 2, por ejemplo, en 1 a 10 es 0 a 25. El 2 en 1 a 20, 0,25. El 2 en 1 a 50, 0,25. El 2 en 1 a 100, 0,18. El 2 en 1 a 200, 0,1. Y el 2 en 1 a 500, 0,1. Bueno, esta tablita es la conversión de la nomenclatura de espesores que trae Revit. Esta nomenclatura es muy buena porque si ustedes se fijan los planos como salen, los planos salen filete ploteados en el Revit. O sea, le dan 10 patadas a los planos de AutoCAD. 10 patadas. Y eso es por toda la parte gráfica que trae incorporada el Revit por defecto, ¿cachai? Por ejemplo, en el Revit tú tenés que preocuparte de la escala, que la cuestión, para que salga de 0,18 acá es automático. Las escalas te determinan los espesores de forma automática. Después en el AutoCAD tenéis que crear una línea que tenga 3 milímetros por un espacio de 1,5 más 3 milímetros para que sea una Hayden. Normada me refiero. Pero el Revit la trae lista. Y AutoCAD en ese sentido un cacho. ¿Ya? Entonces, la segmentada yo la quiero hacer la quiero dejar de 0,18. Porque se supone que es un elemento que no estoy viendo, entonces tiene que ser más delgadito que uno que estoy viendo o que uno que estoy cortando. Por lo tanto, la voy a dejar de 0,18. Por lo tanto, la segmentada la voy a dejar de espesor 1. ¿Ya? Entonces voy a ir aquí. Line Styles. Toom. Viga invertida. Pum. 1. Ya. Otra cosa importante. Los achurados o las regiones. Acuérdense que la primera parte que vimos fue el fill pattern. El patrón de relleno. Entonces los achurados en Revit se componen de dos elementos que ya hemos visto. Primero, se componen de un fill pattern o de un patrón de relleno, que ya lo vimos dónde está, y se compone de una línea perimetral que está compuesta por una línea disponible en el line style. Entonces, en el fondo, cuando yo hago un hatch acá en el AutoCAD, yo voy a tener que hacer una línea perimetral que va a ser un line style, es decir, va a ser un estilo de línea, uno de estos de acá, y el relleno va a ser un patrón de relleno. Y el relleno va a ser un patrón de relleno. Es decir, ahí. ¿Te fijas? Dicho esto, yo voy a crear un par de patrones de línea más, de estilos de línea más, los voy a crear. Voy a crear otro, se va a llamar, no sé, por ejemplo, le voy a poner paneles zip, lo voy a poner. Y le voy a poner un grosor, no sé, por lesear, un grosor 3, por ejemplo, y color amarillo, ¿cachai? Después voy a crear otra que se llame muros hormigón. Esa la voy a poner de color 5 y la voy a poner de color rojo. Después, nuevo, la vamos a poner viga acero, por ejemplo. La voy a poner de un color así, bien gruesa así, no sé, 10. Y le voy a poner celeste. Ya, ok. Una vez que yo creé estas líneas, yo las voy a tener disponibles para poder modelar, ¿ya? Entonces, una vez yo creé mis líneas, mis estilos de línea, creé o mantuve
los patrones de relleno, yo puedo usar estos para poder generar achurados y líneas de maquillaje en vistas 2D o en vistas 3D. ¿Qué significa eso? Aquí, mira, súper simple. Aquí en el Revit estoy en una vista 2D, porque es un nivel, es una planta. Entonces, yo al venir a modificar, no miento, venir a anotar aquí, tengo líneas de detalle y tengo regiones. Entonces ahora de Manage, ¿cachai? Desde esta pestañita de Manage, que estábamos aquí en Manage, aquí en la llave inglesa, nos vamos a mover ahora a anotar. ¿Ya? Que otra pestaña de la Ribbon, que es la pestaña anotar. Y vamos a partir viendo la línea de detalle para poder usar lo que creamos y la región. ¿Ya? Ya, ¿qué puedo decir de esto? Yo puedo decir que la línea de detalle y la región son elementos borradores. O bien drafts. ¿Ya? Es decir, que solo sirven para ser vistos en vistas 2D y no 3D. Las líneas de detalle yo las puedo transformar en líneas de modelo para que se vean en todas las vistas. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ir viendo con más calma. Vamos a partir viéndolo así en 2D. Entonces voy a venir a Revit acá, voy a venir a anotar y voy a poner Detail Line. Entonces mira, dice Detail lines are visible only in the view in which they are drawn. ¿Qué significa eso? Que la línea de detalle solamente se va a ver en la vista en que fue creada, porque es una línea de detalle que es tipo borrador, tipo draft. ¿Ya? A ver el region. Claro, el region también es 2D. Dice creates 2D. Ya, la región también es 2D. Pero después vamos a ver que existe un equivalente a la línea de detalle, que es una línea de modelo, que sirve para que la línea detallada, la línea que yo dibuje se vea en todas las vistas. Lo mismo con la región. Vamos a ver después que hay regiones también que se ven en todas las vistas. Entonces esa es la línea de detalle, esa es la región. ¿Y dónde está la línea de modelo acá? No me acuerdo dónde está. No, es la misma, solo que se transforma. Se transforma en una línea de modelo después. Entonces ya, apretemos línea de detalle. Y fíjense ustedes que aquí arribita, al pinchar la línea de detalle, se me va a abrir automáticamente la pestaña modificar. Entonces aquí yo les quiero decir algo de la pestaña modificar, que es como un concepto de la pestaña. ¿Cachai? Que es un concepto de la pestaña modificar. Entonces lo vamos a escribir aquí con letras celestes. Entonces, la pestaña modificar es una pestaña dinámica. Es decir, se activa automáticamente cada vez que yo quiero modelar algo. Y es distinta para cada elemento. Es decir, por ejemplo, ya, yo quiero hacer una línea de detalle, ¿no es cierto? Ustedes vieron, yo pinché la línea de detalle y se me abrió automáticamente la línea modificar, la pestaña modificar. ¿Y qué me muestra disponible? Me muestra disponible algunos tipos de línea, me muestra disponible los line style, los estilos de línea, lo que creamos nosotros, me muestra el offset, el mirror, el fillet, el extender, el alinear, el mover, el copiar, ¿cachai? Pero si yo pincho un muro, de repente me muestra las mismas, pero me muestra más cosas o distintas cosas. Entonces depende de las cosas que yo quiera modelar, esta pestaña es lo que me muestra disponible. Y se van a dar cuenta que en algunas cosas de repente muestra mucho más cosas disponibles por hacer y a veces menos cosas. Entonces, por eso yo digo que es una pestaña dinámica. Porque de partida se activa automáticamente con el elemento que yo quiero modelar. Y segundo, tiene todas las funciones disponibles del elemento que yo quiero modelar.
¿cachai? Por eso no es siempre la misma pestaña, ¿me entiendes? Entonces aquí le pusimos, entonces volvamos al Revit, entonces volvamos a lo que hicimos, pusimos Detail Line o línea de detalle y se nos activa esto y fíjense que ahí tenemos el estilo de línea. Al pinchar ahí, yo voy a buscar muros de hormigón, paneles zip, viga acero, viga invertida, ¿te fijas? Entonces busquemos por ejemplo muro de hormigón, ¿ya? Igual que el AutoCAD, puedo hacer zoom in con la ruedita hacia adelante, puedo hacer zoom out con la ruedita hacia atrás, puedo hacer paneo apretando la ruedita y moviéndome, ¿ya? Y siempre conviene modelar entre medio de este puntito, de este puntito, de este puntito y de este puntito, aquí adentro, siempre. Si me falta espacio, córrese para allá, córrese para arriba, córrese para allá, pero siempre al medio. ¿Por qué? Porque estas son las vistas, la vista sur, la vista norte, la vista este y la vista oeste del proyecto. ¿Estamos? Entonces acabamos de dar mucha información, aunque no lo crean, con respecto a la pestaña modificar, con respecto a la pestaña anotar y con respecto a la pestaña manage. Y además acabamos de mencionar que es importante siempre modelar entre estos 4 puntitos porque son los puntos cardinales: sur, norte, este, oeste. Y es lo que nos va a dar la vista norte, la vista sur, la vista este, la vista oeste. ¿Ok? Bien, entonces yo al apretar línea de detalle, al venir a estilo de línea y elegir muros de hormigón, esto es igual que el AutoCAD. Me acerco, zoom in, pincho un punto en el plano, pincho otro punto en el plano, me muevo para acá, me muevo para acá, cierro ahí, me acerco. Fíjense ustedes que el espesor que le di yo a esta línea no se ve, no se está viendo con espesor. Entonces, para yo poder ver el espesor de las líneas, tengo que apretar el siguiente botón. Tengo que apretar ese botoncito. O bien el comando TL, que significa Thin Lines o líneas delgadas. Como está seleccionado, como está pinchado, como está apretado, está como a fondo, está presionada la opción Thin Lines o líneas delgadas. Por eso cuando yo me acerco a las líneas no logro ver sus espesores. Entonces si yo pincho ese botón, lo saco y me acerco, ya voy a ver el grosor. Si lo vuelvo a pinchar, ya no se ve el grosor. Si lo saco, se ve el grosor. Entonces voy a dibujar con el grosor sin considerar la línea delgada. Voy a dibujar ahora, voy a venir al comando D más L. Ya recuerden que yo el Detail Line yo lo puedo activar con el comando D más L o DL. No es necesario apretar Enter en los comandos, yo aprieto DL y el comando ingresa solo. No es como el AutoCAD que uno apretaba más el Enter, ¿se acuerdan? Aquí no. Aquí solamente escribo el comando y se activa. Entonces voy a escribir DL, se me activó la línea de detalle y voy a modelar un panel zip o con la línea que se llama panel zip y voy a modelar con la línea que se llama viga acero y voy a modelar, ¿se acuerdan que salimos 10? Por eso se ve más gruesa. Y vamos a modelar con la línea que se llama viga invertida, que a esa le hayamos dado 1. Entonces ahí tendríamos un poco esa, que era 4 o 3, esa es 10, esa 1 y esta es otro valor. ¿Te fijas? Ahora esa es segmentada. Entonces ahora hagamos algo, cambiémosle el patrón de línea a esta. Entonces vamos a volver a Manage, vamos a volver a la llave inglesa, vamos a volver a Line Style, vamos a venir aquí a esta, la viga de 0 y le vamos a cambiar el patrón. Se lo vamos a cambiar a un patrón, bueno, borré la cuestión, pero a un, pongamos, a una línea de rejilla. Ahí cambió. Parecen unas longas para el asado más rato para el partido de Chile. ¿Ah? Tiene que ganar Chilito, compadre. No, pues Ligia, si esa es la madre del cordero. Buena pregunta, muy buena pregunta, Ligia. Ligia Elena Maya Contreras. Todo eso queda guardado. Eso lo hago una vez en la vida. Yo, por ejemplo, en mis proyectos que tengo ahora, yo tengo tan nivel de automatización en mis proyectos que yo no creo nada. Yo trabajo sobre un archivo ya preconfigurado donde tengo todos los patrones de línea list hechos. Tengo
todos los detalles hechos. Tengo cómo se ven las vigas de madera, cómo se ven los muros de hormigón, cómo se ven las vigas de acero. Eso se hace, y por lo general es un proceso, porque yo, la primera vez cuando partí con el Revit, yo partí autodidacta con este programa. Entonces yo, viendo videos en YouTube, así esforzándome, logré hacer mi primera plantilla. Hice mi primer proyecto, lo entregué con el Revit. Y después cuando hice el segundo proyecto, me basé en esa plantilla. Y cuando ya hice el segundo proyecto me di cuenta que podía crear más cosas, po. Y fui creando más cosas, así con el tercer proyecto, cuarto proyecto. Y al final es un proceso, para mí por lo menos ha sido un proceso como de 3 años más o menos, en donde ya en más o menos la dinámica que estamos ahora, es que ya está casi todo creado. Entonces, después vamos a ver que es tanta información la que uno va creando que se puede reutilizar, que conviene ir siendo súper ordenado con los nombres de las líneas, dando codificación a los elementos. ¿Cachai? Que eso es un tema de la calidad que ustedes debieran estar viendo en el curso de modelamiento BIM o de estándares BIM. Ustedes debieran pasar todo eso que tiene que ver con los estándares, con, con la calidad de la información, porque tú comprenderás que, mira, por ejemplo, yo te voy a abrir un proyecto, por ejemplo, esta es una casa, no me imagínate, un proyectito chiquitito, una casa, pero está lleno de líneas de detalle, lleno de distintas visualizaciones, que son puras configuraciones que yo ya hice una vez, ¿cachai? Por ejemplo, esa línea de detalle, esa línea de detalle, esa línea de detalle, ese es un tag, no es un texto, es un tag, y ahí vamos a ver la diferencia, ¿cachai? Y todo esto tiene su visualización para que cuando salga ploteado, salga bien, pues, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, mira, yo voy a hacer algo. Voy a pescar acá y le voy a aplicar una plantilla de fundación. Pum, y ahí ya queda listo para como si fuera un proyecto de fundaciones. O le voy a aplicar la misma que tenía antes, que era la planta Envigado. ¿Cachai? Entonces el Revit finalmente, bueno, aquí a veces, bueno, el Revit finalmente uno va creando después las plantillas. Envigado de piso. Esta creo que es la que manda. Ahí está Envigado de piso, la plantilla. Después lo que hay que hacer es apagar las cosas que no sirven, irle poniendo algunas cositas ahí para ponerle los nombres, ¿cachai? Pero todo esto se hace una vez nomás, ¿cachai? Entonces por eso el software es tan potente. Al principio cuesta, claro que cuesta, pero después te hay por un tubo. ¿Vale? Ya, entonces esto sería la línea de detalle. Y para terminar, vamos a ver la región. Que la región va a ser ocupar estas mismas líneas, pero ahora va a llevar un patrón de relleno. Entonces vamos a venir aquí a región. Fíjense que en región siempre vamos a tener, ya, entonces el comando es ese, region o region, ¿ya? Fíjense que este comando region trae dos opciones. Trae la opción de filled region o región llena y de masking region, ¿ya? Que en ese sentido Revit trae una opción que es súper buena porque en el fondo es la región llena o la región vacía, ¿no es cierto? O sea, Revit en lo que es región trae la región llena y la región vacía, que no es nada más que súper simple. Si yo quiero hacer una región llena, hago un rectángulo y Revit y elijo el patrón de relleno y Revit me lo va a llenar con el patrón que yo elija. Y la línea de borde va a ser una línea que va a venir desde el line style. ¿Cachai? Ahora, si yo ocupo región vacía, voy a hacer una región encima de esta región llena y me la va a borrar. Es eso. Nada más que eso. Y lo mismo, la línea de contorno de esta línea va a ser una línea que yo puedo elegirla desde el line style. ¿Sí? Entonces miren, voy a hacer una región aquí. Región llena primero. Voy a elegir acá, voy a elegir viga invertida. Y voy a hacer un rombo. Ahí. Fíjense que la línea de borde elegí línea invertida, viga invertida. Y el patrón de relleno no he elegido nada. Entonces voy a elegir acá, voy a elegir madera 1. Ok. Ahí está el patrón. Ahí está el hatch. Pero a diferencia del AutoCAD, las líneas de borde forman parte del hatch. En el AutoCAD no, quedan como independientes. Acá son un solo elemento. Y yo puedo tomarlo ahí, lo puedo achicar ahí, puedo hacer ahí, puedo hacer ahí. Entonces yo quiero hacer una abertura acá. Tengo dos opciones. Pincho doble clic acá
dibujo un círculo al medio, listo, y automáticamente se me hace la perforación, ¿cachai? Puedo correrlo. Y la otra opción es hacer un patrón de relleno, pero de vacío, que es ese, Masking Region. Entonces también tengo que elegir, pero voy a elegir otra línea de borde. Voy a elegir muro de hormigón. Y voy a hacer otro rombo. Ahí. Y ese se puede poner. Y ese se puede mover. Si lo pongo ahí no pasa nada. Porque es uno igual. O puedo apretar doble clic. Pero este es bueno porque te da la opción de tener. A ver, acá parece que también te da la opción de tener otra línea adentro, ¿no? A ver, pongamos lines. Ahí. Ah, también. Bueno, son distintas opciones que da Revit. ¿Ya? Lo que pasa es que esta de repente sirve para borrar también algunas cosas. Esta. Por ejemplo, yo me equivoqué en algo y quiero borrarlo, pum, lo borro. ¿Cachai? Ya. Entonces, además, estas líneas, como les digo yo, sirven para maquillar, como les digo yo, y también sirve para corregir errores, como les decía. De repente, o para tapar algo de repente que no quiero que salga, lo tapo con esto, ¿cachai? Lo tapo ahí, no sé a ver porque queda le queda sacando ese pedazo del elemento. Y la otra línea interesante que también uno puede crear una línea invisible para poder maquillar o para poder esconder cosas de repente que uno no quiere que salgan. Por ejemplo, acá yo vendría a Manage, vengo a estilo de línea, me está pidiendo que guarde. Vengo a línea acá y voy a crear una línea nueva y le voy a poner invisible. Invisible. Ahí está la línea invisible, entonces lo que hago acá le coloco el color blanco, que sería el color de fondo, porque el negro, cuando tú trabajes con el fondo negro, en el Revit el negro es blanco y el blanco es negro, es al revés, igual que en el AutoCAD. Ahí le vamos a poner un grosor de línea de 3. Ok, entonces ahora yo voy a hacer una línea de detalle llamada invisible y voy a borrar, por ejemplo, ahí. Ahí acabo de borrar con una línea invisible. O quiero borrar ahí. Fíjate que es más delgadita que esta. Entonces tendría que aumentarle el grosor. Fija. Invisible. Entonces le vamos a dar 5. Ahí la borro. Ahí. ¿Te fijas? Esta línea invisible, ¿para lo que sirve? Sirve para maquillar. Pero en el fondo hay una línea ahí. ¿Se fijan? Ya, entonces, tarea para la casa, hacer líneas, hacer regiones, explorar lo que hemos visto acá, ¿no es cierto? Y hacer un dibujito así, no sé, y tantear estas herramientas. Por ejemplo, cuando yo creo la línea de detalle, anotar, línea de detalle, se me abre modificar. Y puedo, por ejemplo, si tengo una línea ahí, chuta, voy a cambiarla así, voy a hacerla invisible. Tengo una línea ahí, por ejemplo, ahí tengo otra ahí, yo puedo hacer un encuentro, un chaflán, como se dice en el AutoCAD, o un trim, ahí, pum, pum, puedo extender, pum, 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 puedo extender ahí, puedo cortar, pum, 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 ¿cachai? Puedo cortar, puedo hacer un offset de 200. Puedo alinear, que esta línea quede alineada con esa. Ahí, ¿se fijan? Puedo copiar, puedo rotar. Puedo mover ese puntito ahí en la esquina y puedo rotar con respecto a la esquina. ¿Qué más puedo hacer? Puedo mover.
También puedo mover con el comando mover o también puedo arrastrarlo. Lo pincho y lo arrastro, el elemento. O con el teclado, con la flechita hacia arriba, con la flechita hacia abajo, con la flechita hacia la izquierda, con la flechita hacia la derecha. Si selecciono de izquierda a derecha, selecciono solo lo que esté dentro del seleccionar. Igual que el AutoCAD. Y si selecciono de derecha a izquierda, todo lo que toco. En ese sentido, igual que el AutoCAD. Si tengo varios elementos juntos, aquí quiero seleccionar S y no S, aprieto el tabular y me va seleccionando, cambia de selección. Entonces eso es importante, el tabular. Con el tabular, cambio de selección. Con el tab, cambio de selección. Eso cuando tengo elementos montados uno sobre otro de repente, sirve mucho. Entonces esto es para cambiar de selección. ¿Ya? Ya chicos, yo creo que hasta aquí nomás ya, porque la próxima clase nos vamos a meter, ya esto lo vamos a dar por sabido, por lo tanto estudienlo, las dudas me las preguntan, esto, y nos vamos a saltar porque estamos aquí, mira, estamos hoy día, ¿qué vimos hoy día? Vimos el Manage y vimos estas pestañitas de acá, ¿no es cierto? Y vimos esta principalmente. Después esta nos obligó a saltar a anotar para ver Detail Line y Region, y estas dos nos obligaron a saltar a modificar. ¿Ya? La próxima clase nos vamos a meter de una a ver arquitectura, vamos a partir viendo muros. ¿Ya? Y esa muros nos va a obligar a meternos más en esta modificar, nos va a obligar a meternos en la manage, nos va a obligar a meternos en la anotar, nos va a obligar a meternos en insertar, nos va a obligar a meternos aquí en planos de referencia. Entonces ya ahora se empieza a poner color de hormiga la cosa con el software, ¿ya? Así que eso pues chiquillos. Disculpen que los suelte antes, pero sabéis que no alcancé a almorzar y estoy, pero que corto la concha. Profe, la grabación sí, la voy a subir, la voy a dejar subida hoy día, sí o sí, ¿ya? Así que no se preocupen por eso, la voy a subir al tiro, ¿vale? Para que puedan estudiar. De hecho aquí ya acabo de subir la 10, ¿no es cierto? La vamos a poner oculto. Entonces les voy a subir el link de la clase 10 al tiro. Cerrar. Vamos a venir aquí a la clase 10, vamos a venir aquí, vamos a copiar el URL, vamos a venir aquí. Oh, eso mismo. Entonces vamos a venir aquí a Yep Online. Ahí me tiene Shadow Karpesky. Entonces, Tao, modelamiento estructural, recursos y evaluaciones, videos, clases y la clase 10. Enlace web, clase 10, pum, enviar. Ahí está la clase 10 y la clase 11 la dejo pasando al tiro, le pongo stop y la paso a MP4 y se la subo. Ya chicos, quedamos hasta acá entonces. Yo voy a esperar que me confirme la Jimena que estamos listos con la evaluación y les pongo la fecha de la primera evaluación que va a ser, yo creo que les voy a dar una, no sé, estoy pensando unas, se las paso y me la entregan unas horas más tarde, ¿cachai? Para que la puedan hacer bien, desarrollar bien. Les paso con la rúbrica de evaluación ahí para que ustedes vean bien qué se les está evaluando y con qué nota obtienen tal nota, etcétera. Y eso, ahora la clase nos queda recuperar, se supone que tenemos que recuperar dos clases que perdimos. Y esas clases ya las regularizó la Jimena. Entonces nosotros nos ponemos de acuerdo nomás y la hacemos nomás. Ya no tenemos que pedir permiso. Entonces cuando tenga la evaluación de esa parte, la tenga aprobada, le aviso y nos ponemos de acuerdo y hacemos la primera evaluación y después hacemos la segunda evaluación que va a ser la parte de hormigón, de la enfierradura y todo eso. ¿Ya?
Así que eso pues chiquillos, no sé si hay dudas, consultas, y ya como les digo, esto que acabamos de ver entre ayer y hoy día, lo de Revit, es súper importante que lo manejen, porque cuando empecemos ya a avanzar, vamos a irnos metiendo de repente en ciertas rutas de carpeta y cosas así, y si no las manejan van a andar súper colgados. Así que eso. Ya chiquillos, nos vemos. Un abrazo, que estén bien. Chau, chau.